porque nuestro mundo, pues más que nada está lleno de malentendidos en cuanto a esto, ¿no? Sí, hay muchísimos malos entendidos y... Ah, ¿mi cámara? Perdón, me ha prendido mi cámara. Y le quito aquí el audio también. Ok, ya estamos listos. Ahora sí. Bienvenidos familia García Sanders y seguimos avanzando, ¿no? Y bueno, afortunadamente el feminismo ha traído muy buenos cambios y beneficios para las mujeres a través de la historia. Ya lo platicábamos ayer, ¿no? Esas tres oleadas, por así decirlo, de feminismo. Y hemos visto que ha sido benéfico en cuanto a que tengan derecho al voto, a educación, a derechos de propiedad incluso, ¿no? Había algunas culturas en las que ni siquiera podían tener propiedades. Pero también ¿qué es lo que ha pasado, ¿no? Con esta ola de feminismo? Que en el lado negativo, pues ha etiquetado la visión bíblica de la masculinidad y la feminidad como definitiva e irremediablemente patriarcales, ¿no? En ese sentido. Y bueno, encontramos muchas definiciones al respecto entre las personas que defienden esta posición del feminismo, ¿no? ¿Qué pasa con el punto de vista de nuestra sociedad? Pues somos posfeministas, ¿no? De acuerdo a lo que veíamos en la sesión anterior, y pues ven el género como algo que no es dado por Dios y que no es algo bueno de alguna manera, sino que es algo artificial y ellos lo ven como algo maleable o moldeable, ¿no? Que nosotros podemos definir qué queremos ser. Hoy les traía ya algunos ejemplos, pero por la presencia de algunos pequeñitos, no voy a tocar esos ejemplos solo por encima, pero bueno, son cosas que están sucediendo ya hoy en nuestra sociedad y contra lo que nosotros debemos estar, pues primeramente preparados y en segundo lugar tener una posición bíblica en cuanto a lo que nosotros defendemos, ¿no? Como ese complementarismo del que hemos estado hablando y pues obviamente defender los roles que el Señor nos ha asignado como varones y como mujeres. Entonces, aunque respetamos a nuestro prójimo, y es algo que la Biblia nos enseña, amar a nuestro prójimo, y dentro de eso está el respeto, ¿sí? Es diferente a que nosotros estemos de acuerdo con sus posiciones en cuanto a la feminidad y la masculinidad bíblicas. Nosotros hemos visto toda una base bíblica en cuanto a nuestra posición y nuestra base teológica siempre va a ser la Biblia. Y hemos visto en el relato de Génesis precisamente cómo el Señor nos ha creado a su imagen, a su semejanza, pero con diferentes roles. Hombres y mujeres fuimos creados a la imagen de Dios, iguales como decía, en valor, en utilidad, en dignidad, incluso en importancia. Somos coherederos de la gracia de Dios. Y pues también encontramos que hemos sido divinamente dotados de roles únicos y distintos para vivir en convivencia y de una manera armónica, ¿no? Entonces, estos roles pues de ninguna manera tienen que desbordarse, malinterpretarse o ser abusados, ¿no? Para tomar ventaja el uno sobre el otro de ninguna manera, ¿no? Esta visión que nosotros estamos exponiendo como nuestra postura en cuanto al feminismo y al machismo, por así decirlo también, que es la contraparte, le hemos llamado complementarismo. Es lo que nosotros defendemos de alguna manera. ¿Sí? Porque eso es lo que dice, ¿no? Que en los diferentes roles de los hombres y las mujeres lo que hacemos es eso, complementarnos entre nosotros y de esta manera pues, somos para la gloria de Dios, ¿no? Somos para la gloria de Dios iguales y aunque seguimos siendo, como decía un autor por allí, maravillosamente distintos, ¿no? El Señor nos hace muy diferentes. En días pasados hablaba con una persona y dice, es que yo veo las cosas de esta forma, pero mi esposa dice que son así. Dije, pues es que es mujer, ¿no? Y realmente parecemos de otros planetas porque vemos las cosas de manera diferente, ¿no?
Hay un autor que se apellida Eggerichs que dice, los hombres ven todo a través de unos lentes azules y escuchan todo a través de unos audífonos azules, ¿no? Y las mujeres tienen sus lentes rosas y sus audífonos rosas, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos suena de una manera, a ellas les suena de otra manera, lo que vemos de una manera, a ellas lo ven de otra forma distinta y hemos puesto diferentes, ejemplos al respecto, ¿no? Pero siempre hay la oposición, ¿no? No todos coincidimos en esta manera, en esta visión de ver las cosas. Siempre hay objeciones, ¿no? En cuanto a las posiciones. Y definitivamente el hecho de que podamos tener libre albedrío, pues no nada más es nuestra voluntad en cuanto a si reconocer o no reconocer a Dios, sino en todos los ámbitos tenemos esa libertad de pensamiento, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a tratar precisamente acerca de las objeciones al complementarismo. Y aunque usted no lo crea, digo, todo lo que hemos visto ha estado basado en la Biblia, ¿no? Pero hay objeciones bíblicas. Hay objeciones bíblicas al complementarismo y también hay objeciones de tipo general. Entonces, el día de hoy vamos a abordar precisamente esas objeciones, ¿no? Y ahí van a tener en su folleto, les digo, el interior, pues nada más volteenlo cuando vayamos para adentro, pero vamos a empezar con las objeciones bíblicas, ¿ok? No sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, pero es realmente importante tener una postura al respecto. Allá afuera las cosas están cada día peor, cada día peor. Y bueno, vamos avanzando y les voy a platicar ahí algunas novedades, ¿no? Y el tema es que si nosotros sugerimos en los diferentes círculos sociales, del trabajo o familiares, que hay una diferencia entre los sexos hoy, bueno, somos víctimas incluso de discriminación, ¿no? De señalamiento, nos dicen anacrónicos, nos dicen un montón de cosas, ¿no? Siempre me acuerdo, ¿no? De una hermana que es de otra iglesia y me decía, pero es que las mujeres somos las que estamos principalmente sirviendo en la iglesia, los varones no hacen nada, y criticaba mucho el servicio masculino, ¿no? Y decían que incluso se iban a poner las Déboras, ¿no? O algo así. Iban a ser como el club de las Déboras. Dije, Débora, dije, bueno, ¿y qué hay con Débora, no? Pero utilizan mucho a Débora, ¿no? Para decir, no, la mujer puede ser pastora, puede ser esto, puede ser lo otro, porque Débora fue juez, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no? Porque a veces pues, nos casamos con un versículo, ¿no? E incluso hasta con una parte de un versículo, entonces, pues vamos a ponernos en contexto, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues vamos a ver las objeciones bíblicas. Y vaya ahí a lo que dice Efesios 5:21, por favor, en su Biblia. Efesios 5:21. Dice allí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es una de las primeras objeciones bíblicas que nos ponen, ¿no? Sobre todo las mujeres. Perdón, hermanas, pero así hay muchas mujeres que se oponen mucho a este tema, ¿no? ¿Por qué debo sujetarme a mi marido, no? ¿Y por qué si es un pecador? ¿Por qué si es un mal hombre? ¿Y qué hay del maltrato doméstico, no? ¿Cómo nos vamos a sujetar a esos maltratadores, no? Y entonces aquí está hablando a los creyentes, Pablo, ¿no? Dice, debemos someternos los unos a otros en el temor de Dios. Y los que objetan a través de este versículo dicen, ¿no? ¿No enseña la Biblia sujeción mutua? O sea, los hombres sujetarse también a las mujeres, ¿no? Es lo que sugieren. Y algo que dicen es una pregunta también típica que nos hacen, ¿no? ¿Y no nos libra esto, o sea, este versículo, de cualquier idea de que el hombre es la cabeza? Pero si ustedes recuerdan, hemos tenido predicaciones completas acerca de este pasaje, hablando acerca de la familia, ¿no? Y decíamos, entre el versículo 21 y el versículo 33 de Efesios 5, todo lo que está dentro sucede siempre y cuando sucedan esos dos versículos, ¿no? El 21 y el 33. El 21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Y el 33 dice, este es el resumen. Mujeres, sujétense a sus maridos y
Digo, no, mujeres respeten a sus maridos y hombres amen a sus mujeres. Ese es el resumen. ¿Pero de qué habla ese pasaje? Habla de los niveles de autoridad y de responsabilidad en la familia. Entonces, ese versículo de someteos unos a otros en el temor de Dios es primero sométanse a Dios y entonces hagan las cosas en orden. Como sigue, ¿no? Mujer sujétese a su marido, el marido esté sujeto a Cristo, hijos obedezcan a sus padres y siervos también sirvan a sus amos como al Señor, ¿no? Todo eso es lo que dice ese pasaje. Y esa es la antesala, pero lo usamos para decir, no, tú también te tienes que sujetar a mí, esposo mío, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, pues vamos a ponerlo, como les digo, en contexto. Efectivamente, los cristianos debemos someternos los unos a los otros, y dice ahí en Filipenses, si se acuerdan, lo que yo les he manejado, bueno, la Biblia lo maneja, ¿verdad? Como la definición de humildad, ¿sí? Vaya allá a Filipenses, Efesios, después sigue Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Ahí subrayelo, póngale una nota, no le va a pasar nada a su Biblia, no se va a quemar, no va a tener pesadillas. Ahí anótele en su Biblia, humildad. Ajá. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Ahí en esa coma, a mí me gustaría alterarla, pero Dios dice que no alteremos su palabra. Yo le pondría 2 puntos, ¿no? Esto es humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se está contradiciendo Pablo? Por supuesto que no, por supuesto que no. Y esto también nos habla precisamente, hermana Eustolia, buenos días. No me oyó la hermana Eustolia, hermana Eustolia, hermana Eustolia. Buenos días, en Querétaro todavía. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a someternos los unos a los otros? Estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Y eso es ser humildes, hermanos. No creernos más que nadie en nada. Simplemente ver a los demás como superiores a nosotros. Y si nosotros hacemos eso, cada uno, viva la armonía, ¿no? Todo va a estar bien, porque la soberbia es un pecado que nos lleva mucho al conflicto. Entonces, someternos los unos a los otros y servirnos mutuamente. Ahora, la cuestión aquí es si este amor y si esta humildad que debemos tenernos elimina o niega el resto de las distinciones en nuestros roles, como mujeres y varones. ¿Lo hace? Porque eso es lo que están cuestionando, ¿no? Que si dice que nos sometamos, nos tenemos que someter nosotros, varones, también a las mujeres. ¿Sí? ¿Es lo que hace este versículo? No, ¿verdad? Si lo estamos viendo ya en ese contexto y de las demás declaraciones de Pablo, pues no, para nada, ¿no? Y tampoco lo hace Pablo, ¿no? Y está en el contexto, o sea, someterse pues es algo que hemos estado viendo también, y es someternos a las autoridades en general, ¿no? Lo que enseña en Romanos 3, es lo que enseña en Tito 3, someternos a las autoridades porque han sido puestas por Dios. Y cuando veíamos esa estructura de la autoridad de parte de Dios, así viene, ¿no? Así es lo que manda Dios y así está. Pero no es una autoridad tirana, ¿no? No es una autoridad tirana la que tiene que ejercer el hombre sobre la mujer. Y hoy también vienen atrás nuevamente nuestras definiciones de masculinidad y feminidad. Entonces, para nada nosotros estamos defendiendo la tiranía ni el maltrato, ¿no? Para nada. Entonces, la mejor forma de entender Efesios 5:21, de acuerdo al contexto en el que está, es decir, que significa someterse a otros de acuerdo a la autoridad y el orden que Dios estableció. Así, ¿no? Porque es lo que sigue. Es la explicación que sigue en ese mismo pasaje. Después, vamos a Tito 2:12. Ahí adelantito. Los de Timoteo. Hermana Claudia, ¿me consigue agua, por favor? Sí. 1 Timoteo 2:12. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. ¿No? Ah, no es cierto, perdón, me equivoqué de pasaje. Estoy leyendo Ah, no, sí, ¿no? Es que leí segunda, perdón. 1 Timoteo 2.
12. Hasta les había dicho Tito, ¿eh? ¿No? Es 1 Timoteo 2:12. Perdón. Esta es la buena, ¿no? Porque es cuando más se sienten aludidas las hermanas. Cuando dice Pablo, ¿no? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y de acuerdo a todo lo que ya estudiamos estas 10 semanas, entendemos que es en las reuniones públicas de nuestra iglesia. De ninguna manera el apóstol les está impidiendo que enseñen. Aquí es lo que arguyen, ¿no? Las feministas cristianas, bueno, creyentes, diciendo, ¿no está Pablo prohibiendo que las mujeres usurpen la autoridad o la ejerzan de una forma dañina o abusiva? Ahora, ¿no permitiría esto entonces que las mujeres ejerzan autoridad positivamente, o al menos bajo la autoridad delegada de los ancianos? Esto es decir, sí se puede, pero cuando no es dañino, ¿no? Esa es la objeción. No, sí se puede, por supuesto que le pueden enseñar a los varones en las reuniones públicas, siempre y cuando las autoricen los ancianos, ¿no? Entonces, ese es el argumento. Ese es el argumento. Entonces, ¿está Pablo, otra pregunta, ¿no?, prohibiendo a las mujeres el uso correcto de autoridad, o simplemente les está prohibiendo un uso de autoridad pecaminoso y dañino? ¿Lo primero o lo segundo? Bueno, porque las personas que argumentan lo segundo, o sea, que prohíbe una autoridad usurpadora y errónea, o sea, prohíbe eso, no en general la autoridad, bueno, dicen que el texto prohíbe tal autoridad abusiva, pero deja abierto a las mujeres el uso correcto de la autoridad. O sea, decir que solo lo prohíbe cuando es dañino y malo, deja abierta la puerta, por así decirlo, o la opción a que si lo hacen de una manera buena y adecuada, sí lo puedan hacer. Pues no, no es así, ¿no? En general, pues no debe ejercerse ese tipo de autoridad, ¿no? Incluso hay unas versiones, unas traducciones de la Biblia como la NBI, que incluso hace que esto sea más suave, ¿no? Que de alguna manera se puede interpretar de esa forma, porque en la NBI dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Así, ¿no? Sí. No, perdón. Eso es lo que decía. Ya no dice así, sino que ahora dice, no permito que la mujer enseñe al hombre, y dice, asuma. Cambian esa parte de ejerza por asumir autoridad sobre él. Entonces, ¿qué hace la NBI actualizada? Pues sugiere que solo la autoridad asumida o usurpada, o sea, tomada, digamos, forzada por la fuerza, solamente es eso lo que está prohibiendo Pablo. Pero no es así. O sea, lo prohíbe de manera general, ¿no? Parece una pregunta difícil, ¿no? Porque hay que irse al griego y porque hay que irse a diferentes situaciones, ¿no? Pero, ¿qué hay de las mujeres que realmente reciben esa delegación o esa asignación por parte de los ancianos, ¿no? ¿Dónde una mujer puede ostentar el oficio de pastor, pero sí puede predicar bajo la instrucción de su pastor? ¿Qué está pasando ahí? O sea, es decir, no puede ser pastora, pero sí puede predicar porque el pastor la asignó, ¿no? Ese es digamos, la objeción, ¿no? Decir que lo está prohibiendo o totalmente o solo cuando es algo malo. O sea, cuando de plano usurpa la autoridad, ¿no? No, lo está prohibiendo de manera general. O sea, no, es un no definitivo. No hay esa opción de cuando es buena, cuando estudió en el instituto, cuando no tiene una predicación bien poderosa la hermana Jacinta, entonces cuando el pastor la pone a predicar, no, qué bendición se derrama sobre la iglesia, ¿no? No, no. Si nos vamos realmente al texto griego, y no quiero abundar mucho en eso, pero ya saben, hice
la compartición de la información y nunca les avisé en dónde estaba, pero ya están ahí los manuscritos listos para que los puedan ustedes ver completos y vean todas esas justificaciones porque es una información muy, muy amplia. Entonces, en cuanto a esta objeción, pues no hay tal, ¿no? Por más que un pastor o que el grupo de ancianos designe a una mujer para que pueda predicar o enseñar en una reunión pública donde hay varones, no es algo que esté permitiendo realmente el apóstol Pablo, ¿no? ¿Pueden enseñar? Ya lo vimos, sí pueden enseñar. Y son maestras excepcionales, son maestras muy capaces, son maestras muy buenas. ¿Deberían enseñar? Por supuesto que deben enseñar. Ya hemos nosotros hablado acerca de ello y por supuesto que nuestras hermanas pueden participar en cualquier ministerio en la iglesia. La única restricción, la vamos a seguir repitiendo, es no enseñar de manera pública cuando haya varones en la audiencia o en el quórum, ¿no? Y para eso vimos diferentes versículos y tomen nota ahí en su folletito, ahí en lo que es la segunda objeción. Vimos Tito 2, versículos 3 y 4. Dice, las ancianas deben enseñar, ¿no?, y aconsejar a las jóvenes. Vimos Proverbios 31, 26, donde se describe a la mujer virtuosa y dice, cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. O sea, sí, enseña. Proverbios 1, 8, al hijo se le ordena, ¿no? Hijo, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Entonces, sí pueden enseñar. En Efesios 4:15, Pablo también les dice a todos los creyentes, hombres y mujeres, no les dice solamente a los varones. Dice, vivir la verdad con amor, dice, mutuamente para su madurez espiritual. Entonces, el pero, ¿no? ¿Deberían enseñar en los distintos ambientes de la asamblea pública de la iglesia? No. Según Pablo, no. Pero de ninguna manera eso las hace menos valiosas e importantes en la iglesia. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Entonces avanzamos al siguiente pasaje. En la objeción número 3, Gálatas 3:28, ¿no? Búsquelo ahí en su Biblia. Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y dice la objeción 3, ¿no? ¿Acaso este pasaje no elimina el género como base para la distinción de roles en la iglesia? ¿De qué está hablando este pasaje, hermanos? ¿Alguien me puede decir de qué habla este pasaje? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Si se acuerdan de qué habla Gálatas, habla principalmente de estos señores a los que les llamó Pablo los judaizantes, que estaban haciendo ahí, queriendo hacer cambios en la iglesia y diciéndole a los creyentes que tenían que cumplir con ciertos ritos judíos, aunque ya eran cristianos, ¿no? O sea, eran seguidores de Cristo, y entonces hablaba acerca de la ley, y básicamente está hablando acerca del evangelio, hermanos. Ahí es donde no hace diferencia el Señor, ¿no? Entre si son griegos, son judíos, no hay varón ni mujer, porque todos somos coherederos de la gracia de Dios. Entonces está hablando acerca del evangelio, no está hablando de los roles, ¿no? Para nada está hablando de los roles de las mujeres y de los hombres, ¿no? Entonces no es que esté dispensando o discriminando en este sentido las distinciones de género, no las está disculpando, ¿no? Simplemente está diciendo, la salvación es para todos, el evangelio es para todos y hay un contexto específico. No hay diferencia entre los hombres y mujeres en Cristo. Así, ¿no? Es el contexto habla de la salvación, si lo leemos habla de la salvación. Entonces, hombres y mujeres no somos salvos de diferentes formas, somos salvos de una misma forma y heredamos las mismas promesas de Dios. No hay unas promesas para las mujeres y otras promesas para los hombres, no, todo es para todos. Muy bien, entonces,
Pablo, de ninguna manera, a través de este pasaje, está eliminando las distinciones entre mujeres y hombres en la iglesia, ¿no? La objeción número 4, y dice, no, pues no le enseñó Priscila a Apolos, ¿no? Priscila le enseñó a Apolos. Cuando decimos, no, es que las mujeres no deben enseñarle públicamente a los varones. Dice, pero Priscila le enseñó a Apolos, ¿no? Ahí Hechos 18:26, búsquelo. Siempre que se mencione un pasaje, usted búsquelo, ¿no? Porque si no, si yo me equivoco cuando transcribo mis notas, usted se va a llevar un versículo equivocado, ¿no? Entonces, Hechos 18:26. Hechos 18 es cuando Pablo está en Corinto. Entonces vamos al 26. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Se acuerdan que Apolos andaba ahí predicando y porque era un cristiano ahí muy prendido? Pero había cosas que él ignoraba, ¿no? Él con lo poco que sabía andaba predicando. Y le dijeron, no, espérate, aguanta. Eso no era así, es así, así. Entonces ya le dijeron más exactamente de qué se trataba, y hay algunas personas que se agarran de este pasaje para decir, pero por supuesto que las mujeres le pueden enseñar, predicar y pastorear y apostolear a los varones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasó aquí, no? De nuestro estudio, cuando estudiamos 1 Timoteo y en Tito 2, vimos que las mujeres, por supuesto que pueden aprender y por supuesto que pueden enseñar a otros, y en ese entonces era algo revolucionario en la iglesia cristiana, porque en las culturas asiáticas no se podía hacer. O sea, las mujeres no podían ni hablar, vaya, ¿no? Entonces, lo que estaban enseñando los del camino, ¿no? Era que sí, podían aprender y podían enseñar a otros. Con la única salvedad que hemos visto. Con la única salvedad que hemos visto, ¿no? Entonces, estos textos, hermanos, y otros enseñan que el oficio de enseñanza de un anciano pastor es dado por Dios como un don. Y solo aquellos hombres que están calificados de acuerdo a esas listas que encontramos en Timoteo y Tito califican para ello. ¿Ok? Solamente así. Entonces, no saquemos de contexto las cosas, ¿no? Por supuesto que pueden enseñar, no de manera pública, a los varones. Entonces, vamos a la objeción número 5. ¿No crees que todos estos textos que hemos estudiado son simplemente un compromiso temporal con el status quo cultural, mientras que la verdad principal de la Escritura se inclina hacia la nivelación de los roles de género? El status quo es estar como estamos, o sea, que nada se mueva, ¿no? El status quo es permanecer en una misma situación. Perdón, esa de una cuestión literaria, ¿no? El status quo es que las cosas estén como están, que no cambien, ¿no? ¿De qué habla esta objeción? Ahorita les voy a decir, ¿no? A veces las escrituras regulan algunas relaciones indeseables, por así decirlo, sin condenarlas, aún así sin condenarlas como ideales permanentes. Les voy a poner 2 ejemplos. Jesús les dijo a los fariseos, ¿no? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué implica? Que antes no se podían divorciar y ahora sí, ¿no? Pero el Señor Jesús les dijo, pero Moisés hizo eso por la dureza de su corazón, ¿no? No porque así fuera en un principio. Entonces habla de que las cosas cambiaron, ¿no? En pro de suavizar de alguna manera lo que decía la Escritura al principio, ¿no? También, lo mismo se puede decir de la instrucción de Pablo a los esclavos de obedecer a sus amos, ¿no? Dicen, en nuestra cultura actualmente la esclavitud pues está, prácticamente ya no existe, pero sigue practicándose en algunos lugares, ¿no? Pero que es cuando Pablo habla acerca de Onésimo, ¿no? Con Filemón le dice, recíbelo, y se habla también de que, oigan ustedes que son siervos o que son esclavos, sirvan a sus amos como para el Señor también, ¿no? Existía la esclavitud y ahora ¿qué pasa? ¿No? Ya no existe la esclavitud, pero seguimos siendo siervos de alguna forma, ¿no? Cuando Pablo deseaba, ¿no?, que cada esclavo fuera recibido por su amo, dice, no, ya no como esclavo,
sino más que como esclavo, como un hermano amado, ¿no? Eso lo encontramos ahí en Filemón 1:16, cuando Pablo manda a Onésimo, ¿no? Con Filemón y le dice, recíbelo, ¿no? Pero recíbelo como a un hermano amado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la esclavitud? Había esclavos, ya no hay esclavos, ¿no? Entonces, el hecho de que la enseñanza es, entre comillas, ¿verdad? Delgada, pues no elimina ninguno de estos mandamientos, hermanos, ¿no? Vamos a ver, vaya por favor a 1 Timoteo 1:12. Perdón, 2:12. 1 Timoteo 2:12. Eso es el que estábamos viendo, ¿no? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, ¿no? Aquí especialmente porque mientras seguimos leyendo, el apóstol Pablo basa su enseñanza en la creación y es donde venimos en este estudio, ¿no? Y esta forma, este argumento, ¿verdad?, que vemos desde la creación, siempre es vinculante, o sea, viene trayendo una unión y es transcultural, o sea, atraviesa cualquier cultura. Oiga, hermano Hugo, pero es que en África no es así, es que en Asia, ¿qué cree? Que lo hacemos de esta forma, ¿no? Un hermano me decía alguna vez, ¿no?, refiriéndose al tema de la alabanza, ¿no? Oye, entonces si vas ahí con los tarahumaras o con los triquis o con los mijes o con los náhuatl, ¿les vas a enseñar a cantar himnos? Pues sí, ¿no? ¿Cuál es el problema, no? O les tengo que enseñar rap, rock and roll o algo que sea más moderno para que agarren la onda de la música. Pues no, ¿no? ¿Verdad? Porque la Biblia permanece y eso rompe barreras culturales, ¿no? Entonces, aquí Pablo, después de este pasaje, habla, ¿no?, a la norma creativa de Dios, siempre apela a lo que es la creación y que no es algo que podemos dejar de lado por una conveniencia personal, ¿no? De ninguna manera. O no lo podemos ajustar para liberar a las personas, ¿no? Así dejar escapar un poquito la presión de, oye, queremos que nos des carta de divorcio, ¿no? Es presionar, ¿no? ¿Y por qué? Porque culturalmente buscamos, es que aquí nosotros lo hacemos así, entonces hagámoslo así, ¿no? El tema del alcohol, ¿no? No, es que en Alemania siempre se come con vino y con cerveza y en Argentina ajá, y yo lo que le decía, porque un pastor me lo estaba diciendo, ¿no? No, pues es que un poco de vino, un poco de... Digo, si tú me garantizas que en esos países no hay grupos de alcohólicos anónimos, te la compro. Porque todos los alcohólicos y todos los drogadictos empezaron así, con un poquito. ¿Cierto o falso? Hermanos de mi club de alcohólicos. ¿No? Entonces, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto es permitido? Ya después les platico mi historia al respecto, ¿no? Pero por lo pronto, entonces, tampoco eso aplica, ¿no? ¿En cuál estábamos? Vamos a la, ¿cuál? Ok, el tema de los movimientos culturales, el sexto, eso que les encanta, el de Débora, ¿no? Siempre mencionan eso de Débora, porque que Débora fue juez, ¿no? Débora fue juez, pero eh, vamos a buscar Jueces 17, vamos a Jueces. ¿Se recuerdan este proceso de transición, no? ¿Qué pasó? Ya se murió Moisés, ya se muere Josué y pues todos los vecinos tenían reyes, tenían gobernadores, tenían jueces, ¿no? Señor, ponnos jueces, ¿no? Jueces 17. Espera un segundito. Jueces 17. Y vamos al 6.
Este pasaje nos describe en general cómo estaba la humanidad en esos días de los jueces, así de simple, ¿no? En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, jueces sería una carta que nos dicta la voluntad de Dios a cómo debemos actuar. No, en jueces vemos cómo incluso las personas que asumían cargos como jueces eran pues malas delante de Dios, o sea, eran pecadoras, no obedecían a Dios realmente. Tenemos allá Sansón fue juez, imagínense, ¿no? Sí, niños. Ah, no, ya no hay niños. Ya se los llevaron. Sansón fue un juez, ¿no? ¿Y era un buen juez? No, él andaba pajareando ahí buscando filisteas que le gustaran, o sea, él andaba en otro rollo. Y entonces el hecho de que Débora haya asumido esa judicatura es de ejemplo. Estaba en la voluntad de Dios, siendo que en la época de jueces todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Obvio no, ese es el tema. Ese es el tema ahí con Débora, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es manejarnos sobre la afirmación en que las mujeres no desempeñaban roles religiosos significativos, ¿no? Podría ser que sí tuvieran alguno o algún rol de liderazgo, pero en primer lugar, la mayoría de los ejemplos de liderazgo femenino aparecen en roles distintos a los de más alta autoridad. No encontramos sumos sacerdotas, ¿no? ¿O sí? Tampoco reinas, ¿o sí? Pero sí hay profetisas, hay diaconisas, ¿no? Pero no hay jefas de tribus, tampoco. ¿O sí? ¿Dina fue jefa de tribu? No, no, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta? Hay un principio, hay un principio. Entonces, la Biblia nos proporciona un claro patrón de liderazgo masculino, no patriarcal, es un liderazgo masculino, liderazgo definido como lo hemos venido definiendo, ¿no? Entonces, jueces, pues es una tragedia, ¿no? Jueces es una tragedia, porque es un ciclo de error tras error, tras error, tras error, tras error. ¿Cómo acaba jueces? Pues diciendo, no, pues mejor ponnos reyes, ¿no? Porque los jueces no funcionaron. Entonces, Débora no es un caso distinto, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar el caso de Débora? Bueno, su judicatura es registrada no como una aprobación del liderazgo femenino, nótese, no denota que estemos aprobando o que Dios haya aprobado el liderazgo femenino, sino que muestra lo lejos que estaba Israel de Dios, siendo que Dios había establecido el liderazgo masculino por todos lados, ¿no? Entonces es un desvío más de Israel. ¿Cómo que ponen una jueza, no? Es como si hubieran puesto a María, la hermana de Aarón, en vez de Aarón, ¿no? Que en vez de decirle, Aarón era pues, el seguidor número uno de Moisés, ¿no? Y cuando iban y le dicen, oye, pues haznos un toro, yo no me hubiera dirigido a Aarón, digo, para regarla más feo hubiera ido con su hermana, ¿no? De, oye, pues vamos a hacer mejor un toro con María, ¿no? Ya no me acuerdo cronológicamente si ella se había muerto, pero bueno. Entonces, es un desvío. Entonces, el hecho de que Débora estuviera como jueza de Israel en esa época, pues lo que denota es que estaban así de mal y de perdidos, así. Malos ejemplos, ¿no? La Biblia tiene buenos ejemplos y también tiene malos ejemplos. Entonces, en este caso, vemos que lo que es el liderazgo no es un asunto de la capacidad, ¿no? Porque sabemos que ella hizo una buena chamba, ¿no? Ella se quedó ahí mientras Barak se fue a la guerra y pues estuvo bien la cosa. Pero no se trata de si puede, es debe, ¿no? Debe hacerlo, debe tomar el liderazgo a pesar de que Dios no establece que sea así. Bueno, la número 7, ¿no? Objeción número 7, que ya pasamos a las obsesiones generales, ¿no? Dice que el liderazgo masculino fomenta el abuso doméstico. ¿Qué creen, que sí o que no? Bueno, pues hubo un estudio, ¿no? Hay un estudio por ahí que hicieron, que incluso se llevaron el premio Pulitzer, una revista,
que se llama Post and Courier, perdón, en Estados Unidos. Y pues encontraron que sí, en los hogares más religiosos era donde más había abuso doméstico. ¿Por qué? Porque lo que describe esta revista era que sus arraigadas creencias religiosas sobre la santidad del matrimonio y el lugar de las mujeres en el hogar los llevaban a eso. O sea, ella tenía que estar sometida, ¿no? Y de ninguna manera es lo que enseña Dios, ¿no? Porque eso debería a nosotros como creyentes molestarnos en diferentes aspectos, ¿no? No nada más como creyentes, ¿no? Porque la simple idea de que cualquier hombre use a Cristo como el club de Toby contra las mujeres, pues no es bíblico. Que porque somos creyentes entonces las mujeres viven sometidas, no es cierto, eso no justifica la violencia doméstica, ¿no? Mucho menos en nombre del cristianismo. Porque eso demerita totalmente lo que nosotros predicamos, la igualdad y el amor entre nosotros, ¿no? Entonces, sépase, ¿no?, que por supuesto que Dios va a estar en contra de esto. O sea, su ira va a estar sobre las personas que abusan impunemente de su autoridad, porque eso es lo que estuvimos viendo en cuanto a la definición de feminidad, ¿no? Sí, someterse, sí, sujetarse, sí, ayudar al liderazgo del varón, siempre y cuando éste sea digno. De acuerdo a lo que estuvimos viendo, ¿no? Porque no solamente el obispo debe cumplir con esas características que vimos en Tito y que vimos en Timoteo, sino todos los creyentes, ¿no? Y sabemos que Dios a través de la historia bíblica siempre se ha preocupado por los grupos más vulnerables, por los grupos más débiles, por los pobres, siempre ha visto por ellos, ¿no? Entonces, ¿de dónde nos sacamos? Que porque somos creyentes podemos golpear a la mujer, ¿no? Y porque ella debe estar sometida, y esa es la parte de no entender y no conocer el contexto bíblico, ¿no?, de estos pasajes. Les quiero leer nada más una declaración textual. Dice: la Biblia en ninguna parte justifica el abuso de un hombre hacia una mujer de ninguna forma, sea física, verbal o emocional. Y la Biblia, en nombre del complementarismo, que es lo que estamos viendo, en ninguna parte llama a una mujer a someterse a tal abuso. O sea, tu pastor de ninguna manera tiene que decirte, no, pues es que si te golpea, te patea, te amarra, te encierra, tú tienes que seguir ahí porque eso es lo que dice Dios. ¿Eso estaría bien? No. Ah, entonces me tengo que divorciar, pastor. Tampoco. ¿No? Puedes vivir separada, pero hay temas que se pueden platicar al respecto, ¿no? Entonces, así es esto. Nunca la Biblia va a justificar esto y no deberíamos confundir esto, ¿no? El complementarismo del que hemos estado hablando de ninguna forma tiene que ver algo con el tradicionalismo, ¿no?, que conduzca al chauvinismo, que se le llama así, ¿verdad?, o a las formas opresivas, opresoras del patriarcado real, ¿no? Muy bien, pues vamos a avanzar con el 8. Dice: si Dios ha llamado genuinamente a una mujer a ser pastora, ¿quién eres tú para decir que ella no puede hacerlo? ¿No? Sí, o sea, es otra objeción. Sí puede decir, no, es que ella tiene el llamado, ¿no? Ella sintió el llamado, es más, vio una luz, y todo eso. Pero, pues la respuesta es simple, ¿no? La verdad es que, de acuerdo a lo que yo leo en mi Biblia, ¿no?, pues no creemos que Dios llame a las mujeres a ser pastoras, ¿no? Y es porque Dios siempre, sin excepción, es consistente en cuanto a su palabra. Y ya lo vimos, o sea, no hay reinas, no hay sumos sacerdotas, no hay apóstolas, ¿no? Entonces, el llamado de Dios es claro cuando se trata del liderazgo. Dios está a favor de que solamente los hombres lleven las responsabilidades fundamentales de enseñar y gobernar en su iglesia. Esto es, el oficio de un anciano pastor, creemos que siempre va a ser portado por un hombre y no por una mujer dentro de nuestra iglesia. Nunca va a ser una pastora anciana, ¿no? Puede haber ancianas por edad, pero no por el puesto de liderazgo que establece la Biblia, ¿no? Entonces, cuando una mujer, ¿no?, perciba de una manera subjetiva, porque es subjetivo, ¿no?,
Hemos hablado mucho aquí en nuestra iglesia acerca de, pues yo no soy salvo porque lo siento, ¿no? Sino porque lo sé. Nosotros nos basamos en las cosas escritas en la palabra, ¿no? Entonces, pero alguien puede decir, no, es que yo creo, siento, percibo que el Señor me ha llamado a ser pastora, ¿no? Pues la mejor forma de asentar ese llamado, ¿no? Es pues las delimitaciones bíblicas, o sea, es estudiar la palabra y definir a través de ello cuál sería la mejor forma de servir en base a ese llamado que una hermana podría tener, ¿no? Definitivamente puede ser llamada a ministrar, sí, enseñando a mujeres, preparando a personas, por supuesto que puede hacerse, ¿no? Y bueno, la última es simplemente no es justo, ¿no? Así, no es justo. Y dentro de nuestro discipulado, que ya vamos a abrirlo otra vez, existen dos trimestres que hablan acerca de las mentiras, ¿no? Las mentiras de Satanás, las mentiras del mundo. Y una de ellas es esta, ¿no? Que no hay justicia en el mundo. Siempre decimos, es que no es justo. No es justo que pase esto, ¿no? No es justo que maten a las focas. No es justo que maten a las ballenas, ¿no? No es justo que haya niños pobres. No es justo, no es justo, no es justo, no es justo. Pero todo eso deriva del pecado, hermanos. Del pecado del hombre. O sea, esto que hemos echado a perder deriva de nuestro pecado. No es un tema de la justicia, y menos la justicia de Dios, ¿no? ¿Cómo nos tachan, no? ¿Cómo nos tachan a nosotros cuando decimos, no, pues es que es algo que Dios ha establecido? Y nos tachan de sexistas, nos tachan de injustos, retrógradas, anacrónicos, un chorro de cosas, ¿no? Machos, todo lo que nos dicen, ¿no? Tan así ha sido, ¿no? Que nosotros vemos cómo los mismos gobiernos han sido laxos o flexibles en cuanto al tema de ver a la mujer así, ¿no? Porque ¿qué es lo que pelea nuestra sociedad? Dice que igualdad de derechos, ¿no? Igualdad de derechos, pero que se han convertido ya en otra cosa. Entonces, negarle el acceso a cualquier posición o reservar cualquier deber a un solo género, en este caso al masculino, pues es visto mal. Y entonces los gobiernos, por no verse mal, han permitido muchas cosas, ¿no? Un ejemplo es, por ejemplo, a partir de 2016, el gobierno de Estados Unidos ya permitió que en todas las posiciones militares, incluyendo las que eran de combate activo, de órale, vamos a agarrarnos a trancazos cuerpo a cuerpo, también ya están abiertos tanto a hombres como a mujeres. Y son de las cosas que principalmente habíamos visto en cuanto a las diferencias biológicas, ¿no? Como un hombre puede ser más fuerte que una mujer. Y pues en el combate, en el taekwondo, por ejemplo, pues no te ponen mujer con hombre, ¿no? Digo, porque tengo aquí una taekwondoín pre-cinta negra, ¿no? Entonces, eso no sucede. O sea, por características físicas simplemente. Entonces, además de en nuestra cultura de pelea de derechos, también se pelean igualdades, ¿no? Entonces, igualdad de derechos, igualdad de condiciones. Y cuando nosotros hacemos distinciones, nos tachan así como que si estuviéramos cometiendo un pecado imperdonable, ¿no? Y quiero leerles nada más una frase ya para ir terminando. Dice, pero a eso debemos recordar que las estructuras de autoridad no implican un valor mayor al ser humano o la superioridad esencial de los que están a cargo, y tampoco minimizan el valor humano o implican inferioridad esencial de quienes están bajo su cargo. O sea, el hecho de que nosotros tengamos una posición de responsabilidad, recuerden que así empezó en el Edén, Dios le delegó a Adán una responsabilidad y una autoridad para ejercer su responsabilidad. Y llega la ayuda idónea a ayudarle a hacer eso de una manera excelente, ¿verdad? Y a ser colaboradora con él, no inferior a él, igual a él, pero con un rol distinto, un rol de ayuda, un rol de complemento, ¿no? La Biblia pues simplemente rechaza esta posición, ¿no? De que no sea justo. Aquí los cristianos vamos a tener como principal ejemplo la deidad, ¿no? La deidad completa de Dios, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, es Dios Jesús y el Espíritu Santo. Donde el Hijo
se somete a la voluntad de su Padre. Cristo fue el que murió en la cruz, ¿no? Y Cristo fue el que estuvo ahí en Getsemaní, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Pero Él obedeció a Dios Padre, y no por eso Jesús dejó de ser Dios, ¿o sí? No, por supuesto que no. Entonces, imagínense, tenemos el mejor ejemplo ahí en Cristo. Y sin embargo, al mismo tiempo, pues sigue siendo digno de nuestra adoración, tanto Él como Jesús. Ya, para concluir, entonces, les leo un párrafo más. Dice, los hombres y las mujeres experimentan su humanidad total cuando funcionan de la manera que Dios quiso en su creación. Somos más libres como humanos cuando afirmamos las estructuras de autoridad legítimas que Dios diseñó y las honramos. Justicia es reconocer esto con humildad y no ver estas estructuras como crueles o injustas, sino como expresiones de la bondad de Dios para con nosotros. Así lo dio Dios, así lo dio, ese fue su plan y Dios es perfecto. Entonces, decir que es injusto, decir que está mal, pues le estás diciendo a Dios que hizo las cosas mal. Y ya, reflexiones finales, esto importa. Todo lo que estamos viendo es importante, hermanos. El género es central para nuestra personalidad y cómo Dios nos hizo. Tener un claro entendimiento del género desde la perspectiva de Dios afecta, en primer lugar, cómo actuamos como esposo o como esposa, cómo actuamos como padres, cómo vivimos junto con los miembros de nuestra iglesia local, y afecta también nuestro testimonio al mundo. Y también nos afecta en cómo tratamos la autoridad de la Escritura. ¿Sí? Entonces, el decir, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerce autoridad sobre él, ¿no? Cambiar eso por permito, ¿no? Estamos tirando por la borda lo que dice la Escritura en la vida de nuestra iglesia. Entonces, hay muchísimas cosas que vemos en las iglesias, en otras iglesias, ¿no? Que vemos cómo las denominaciones también están pues pugnando por diferentes situaciones en las que se vuelven laxos con este tema, ¿no? Y vemos en las redes sociales, vemos pastoras, vemos apóstolas, vemos muchas cosas, ¿no? Que realmente no tienen que ver con lo que dice la Biblia, ¿no? Y sobre todo, más allá de la presencia de una mujer al frente, ¿no? Es la enseñanza que transmite y cómo la transmite, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, pues son situaciones muy trágicas, ¿no? Muy trágicas en cuanto a la enseñanza que se está dando. Y ni siquiera quise ponerles videos de ejemplo, porque son ya cuestiones rayan en lo absurdo, ¿no? Muy en lo absurdo. Entonces, pues no nos equivoquemos. Si tiene alguna duda, consulte su Biblia. Ahora sí, no dejen que pasen el domingo sin que les pase la liga de los manuscritos. Ya están ahí disponibles en internet para que los puedan ustedes revisar con más detalle. Y bueno, pues tomen todas las notas que necesiten para acordarse del tema, ¿no? Ya me puse unos minutos, empezamos tarde, terminamos con una hora. Y hermanos, cada vez la cosa está más fea allá afuera, ¿no? Cada vez está peor, ¿no? Estoy a 2 días de cancelar mi Netflix, ¿no? Porque, digo, así como en las clasificaciones nos dice, ¿no? Aquí vas a ver violencia, consumo de drogas, de tabaco, no sé qué. Lenguaje altisonante, ¿no? Pero no dice que hay escenas gay, ¿no? No dice que hay escenas homosexuales como algo preventivo, ¿no? De, hey, si tú no estás de acuerdo, pues va a haber esto, ¿no? ¿Por qué te ponen eso? Para que no dejes que tus niños vean esa película, ese programa, lo que sea, ¿no? Pero no te advierten de que hay escenas homosexuales. O sea, para ellos es normal, ¿no? Y recientemente en la semana me llegó a mi correo electrónico una súper novedad de, ya está aquí, ya llegó, no te la pierdas, ¿no? Una serie que están llevando a la pantalla chica, como dicen, ¿no? A la televisión, de unos libros que es una colección de una escritora que es una joven, y es la historia de 2 muchachos cómo se enamoran en la preparatoria, ¿no? 2 muchachos, 2 varones, ¿no? Y todas las cosas que tienen que pasar para defender su amor, su amistad. Y de eso habla la serie, ¿no? De amistad, de bondad, de wow, qué padre. Pero son 2 hombres que se enamoran. 2 jóvenes de preparatoria, ¿no? Y bueno, me acaban de pasar un texto que viene en un libro de texto
de primaria, ¿no? Donde cuando les empiezan a hablar de todos los temas de la sexualidad a los jóvenes, ¿no? Toca un tema acerca de la masturbación, por ejemplo, ¿no? Y les dice, no, es algo muy bueno para ti, quiérete, descúbrete, o sea, calificándolo de algo bueno para los chicos. Es un libro para niños de 11 años, ¿no? Entonces, cada vez se les está exponiendo más a los jóvenes a que tengan mente despierta al sexo, ¿no? Digo, hubo ahí un caso muy sonado de un juguetito, ¿no? Para niños, que traía entre sus piernitas un botoncito que cuando se lo activabas, hacía gemidos, ¿no? Hacía gestos así como de placer. Y tú dices, ¿a dónde vamos, no? ¿Al homeschool? Sí, MacDiel, sí, Yagis, vamos a dar homeschool mejor. Entonces, ¿a dónde vamos con la educación, no? De los niños, o sea, ¿cómo los están educando en la escuela? Y a veces tú ni te enteras, ¿no? Entonces es importante que revisemos los libros de los chicos y les demos una orientación adecuada respecto a esos temas, ¿no? A menos que tú estés de acuerdo con lo que estén enseñando, ¿no? Pero bíblicamente pues no estamos de acuerdo. Pues vamos a ponernos de pie y esto es el llamado, hermanos, a de verdad cuidar a nuestros niños, cuidar a nuestros jóvenes y pues tener cuidado de lo que están viendo, de lo que están recibiendo del exterior. Y principalmente oponernos, o sea, no estar de acuerdo y enseñarles cuál es el punto de vista de Dios. ¿Ok? Entonces, estemos alertas y bueno, próximamente yo creo que como iglesia vamos a tomar algunas cartas en el asunto con el tema de la educación de los chicos, ¿no? Porque no nada más es señalar, juzgar, decir cuidado, alertar, sino también nosotros proponer soluciones alternativas, ¿no? Dar salidas a ese tipo de cosas. Entonces, pues vamos a orar para cerrar el tema de hoy. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es infinitamente rica, Padre, y es útil para enseñarnos y para instruirnos en tu justicia. Ayúdanos a eliminar, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, todos esos temas que nos llevan a pensar que eres injusto, Señor, o que la iglesia es machista, o que el patriarcado que vivimos es tu culpa. Señor, ayúdanos a tener un entendimiento bíblico de las circunstancias y poder poner en un contexto adecuado las circunstancias que vivimos en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida, Señor, sea en la iglesia, sea en la casa, en el trabajo, en la escuela, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a ser sagaces, a ser audaces y sobre todo, Señor, guárdanos del mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos. Estiren sus piernas y nos vemos en un rato.